Bueno, nos metemos en otros asuntos. ¿Qué tal si hablamos con Alberto Quintanilla, ex congresista de izquierda por la región Puno? Hablamos con él de coyuntura política. ¿Por qué? Porque siempre en Nativa nos gusta, y lo reiteramos siempre, tener la posibilidad de hablar con gente que viene de todas las orillas y de todas las trincheras políticas, siempre que sean democráticas y no formen parte de organizaciones criminales, por supuesto. Alberto Quintanilla, ¿cómo te va? Bienvenido. Buenos días, gracias por Carlos, estar con nosotros. Gracias por la invitación, a tus órdenes. Algo que puede haber pasado un pelín desapercibido por la vorágine fiscal del día de ayer es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha destacado el lunes una serie de preocupaciones sobre la crisis en derechos en el Perú y encontró lo más grave: acusaciones creíbles de ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué te dice este informe, Alberto? Mira, veamos los antecedentes. Si han habido un informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ha habido un informe de Amnistía Internacional, 2 informes de organismos vinculados a las Naciones Unidas sobre derechos humanos, uno de Human Rights American, y ahora, digamos, ese informe que se está debatiendo en los Estados Unidos, refleja ciertamente que hay preocupación nacional e internacional por conocer los hechos y cómo sucedieron. El 9 de enero del 2023, hace 15 meses, 1 año y 3 meses, hubo esta represión, una movilización en las inmediaciones del aeropuerto de Juliaca, donde hubo 19 muertos en total en la ciudad. Todo indica que ninguno de los que han sido víctimas era un peligro real a la integridad de las personas, de los policías, de la Fuerza Armada y mucho menos del aeropuerto internacional en cuyas inmediaciones se estaba movilizando la gente. Y ninguno era un terrorista como nos hicieron creer. Y ninguno era un terrorista. Y sobre eso se ha avanzado muy poco. Inicialmente las investigaciones las tomó la Fiscalía Provincial de Juliaca, luego se dijo que se trasladaba a Lima y en Lima se trasladaba a una Fiscalía especializada en derechos humanos. Y previo 5 cambios de fiscales en Juliaca. Así es. Y el resultado, 15 meses después, estamos bastante lejos de conocer la verdad. Claro. Y lo que la población, aparte de, digamos, estar resentida y dolida por sus muertos, ahora suma la indignación de no conocer la verdad y que no se avance, ¿no? Correcto. Sin embargo, para el 1 de mayo, esta población dolida ha dicho basta y van a movilizarse nuevamente. Hay una movilización convocada básicamente en la capital y se va a replicar también en las provincias para exigir la verdad de estos hechos, conocer qué pasó y conocer cómo se está buscando enmendar como sociedad. Nadie quiere, digamos, ver al otro preso, detenido por sí mismo, sino que se quiere la verdad. Y en esos casos, si alguien que ha cometido algún error se decide pedir perdón y lo hace en forma sincera, ayuda, digamos, a resolver los problemas. Cosa que no ha ocurrido por los ministros de Estado ni tampoco por la Presidenta de la República, sí. ¿No? Pero el mal republicano de la impunidad sigue campeando, pues, Alberto. Mira, parte, digamos, de la convivencia es conocer la verdad de los hechos, y cuando ocurre algún delito, algún hecho condenable, que se le juzgue y se le sancione de acuerdo respetando los propios derechos de las personas, ¿no? Ese informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que además te debo ser honesto, en general lo que los gringos opinen de nosotros también lo tomo con pinzas porque tienen sus enormes pasivos y sus enormes ancochados, ¿no es cierto? De eso no, evidentemente. No vamos a... Pero siempre la mirada de la potencia global, digamos, es importante. Yo quería preguntarte por ese informe. También ha señalado restricciones a la libertad de expresión y de prensa. Tú recordarás que desde el Congreso se ha querido ampliar penas de cárcel por difamación, se ha querido criminalizar la difusión de procesos de colaboración eficaz, se ha querido obligar a revelar las fuentes de los periodistas. ¿Qué te dice todo eso, Alberto, en esta coyuntura? Mira, lo que hay que señalar es que estos informes se envuelven en la diplomacia internacional y tienen un efecto positivo. Porque siempre, digamos, la mirada de un Estado de afuera o una institución internacional desde afuera a lo que ocurra al interior del Perú, en este caso, te da una mirada, digamos, de quien no está directamente comprometido. Y eso es un reconocimiento, sí. Porque
Digamos, si uno mira lo que ocurre en Ecuador, entonces los ecuatorianos tendrán que tomar en cuenta, digamos, la opinión nuestra sin ser actores directos, y eso contribuye a un mejor derecho. La prensa, el que se someta a la prensa, estamos atentando contra la transparencia, y el conocer la verdad es uno de los principios básicos de la democracia. De ahí se deriva el derecho a respetar la libertad de prensa, etcétera, etcétera. Pero cuando vemos, digamos, de que aquí se está buscando parametrar, presionar y evitar, en el fondo, ¿qué? Que se conozca la verdad. Y eso no nos va a ayudar. Ahora, es cierto, digamos, que estamos entre un gobierno de Dina Boluarte bastante débil, socia menor de un conglomerado más grande y conservador, pero objetivamente, digamos, su permanencia está en manos no de ella, sino de quienes la respaldan. Y quienes la respaldan la van a tener ahí hasta que les sea útil. Cuando ya no les sea útil, la van a sacar. Totalmente. Y eso debe saber Dina Boluarte, y su destino va a ser Barbadillo, ¿no? Totalmente. Eso desde el Ejecutivo, pero el Congreso también en ese tema. No les interesa la transparencia, ni les interesa saber la verdad de lo que hay tras bambalinas, Alberto. No les interesa al Congreso porque también está metido, digamos, en actos de corrupción, y además ya se ha advertido, Antesana lo ha dicho, tenemos presencia de organizaciones criminales en el Congreso. Sí, señor. Narcotráfico y otras. Minería ilegal, que está presente, y eso también debería ser materia de preocupación de la vida política del país, ¿no? Cosa que no lo es. De acuerdo. Y antes que llegaras a esta entrevista, Alberto, también hablábamos con la gente del Consejo de la Prensa Peruana, porque el informe de la CIP, que ha salido en los mismos días que este informe del Departamento de Estado, coinciden plenamente en su análisis sobre cómo se van acortando los derechos a la libertad de expresión en el Perú con todas estas iniciativas. Y es muy preocupante. También habló el informe de corrupción generalizada en el gobierno. Fíjate las expresiones duras, Alberto, que ha usado el Departamento de Estado. Yo diría que hay una corrupción generalizada en el Estado, porque ciertamente hay una serie de normas que posibilitan y son proclives a la corrupción. Mira, desde el sistema de contratación de la obra pública del Estado con el sector privado, se da tales candados para que las instituciones del Estado, cuando contraten con el sector privado, se vean renuentes a ir a un litigio. Por ejemplo, no se hace un corte de la obra y se sigue ahí para adelante, sino se corta y se paraliza. Y muchas veces las autoridades regionales, municipales, quieren terminar sus obras, y porque si van a un litigio, se paraliza la obra y va a verla ya después de 5 o 6 años el resultado, prefieren, digamos, transar y no entrar a esos litigios. Eso hace, digamos, una suerte de protección indebida a quienes actualmente están delinquiendo. Y eso se ve. Pero son candados creados en su momento para evitar la corrupción. ¿Terminaron siendo peor el remedio que la enfermedad? Terminaron siendo peor el remedio que la enfermedad. Mira, el 2012, cuando era ministro de Economía, pero Pablo Kuczynski, se dio una norma que decía que la adjudicación de las obras no era con estudios definitivos, sino con estudios preliminares. Entonces ahora se gana una obra con 1.000 millones, por 920 millones en el caso de la Interoceánica del Sur en el Perú, y termina costando 4.700 millones al cabo de 5 o 6 años. Porque el informe era preliminar. Porque era preliminar, y además no solo que se multiplique en el estudio definitivo, sino se permite la multiplicación a través de las adendas. Sí, claro. O sea, las adendas son por montos mucho mayores que el monto original, ¿no? De acuerdo. Un tren eléctrico, etcétera, etcétera. Alberto, y algo que me ha sorprendido del informe del Departamento de Estado es la alarma que ha lanzado sobre la prevalencia de la violencia de género. Es decir, el Departamento de Estado está mirando con detalle el tema del género primero y de la violencia en particular. ¿Qué te dice esto? Mira, hay observaciones que van a atravesar durante mucho y buen tiempo. La lucha contra la esclavitud, la trata de blancas en la actualidad, la desigualdad en el hombre y la mujer, que son preocupaciones internacionales, y las movilizaciones del año pasado en el sur y en el Perú en su conjunto eran contra la discriminación social. Sí, señor. Entonces, esos tres temas, la trata de blancas, la igualdad del hombre y la mujer, y este tema, digamos,
que estamos viendo contra la discriminación son temas que van a estar permanentemente en la preocupación internacional. Y lógicamente, digamos, yo te decía al comienzo, la visión de un Estado de afuera tiene la ventaja de que no está comprometido con los hechos cotidianos, y eso se acepta en la diplomacia internacional y en las relaciones internacionales como algo normal. De acuerdo. Te llevo ya ahora sí a otros terrenos. La operación Valquiria es una operación fiscal que busca tomar acciones reales contra aquellos que se han corrompido en el poder. Pero al mismo tiempo hay quienes han interpretado la operación Valquiria como una suerte de excusa que darle a la Junta Nacional de Justicia para que finalmente expectore a Patricia Benavides. ¿En cuál de las posiciones te encuentras tú, Alberto? Mira, yo creo que es una acción, una operación para buscar pruebas y para buscar, digamos, a los culpables y avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Que pueda tener interpretaciones colaterales, las tiene, pero lo fundamental hay que ver que actúe la justicia y que actúe autónomamente, ¿no? Pero te sorprende, 21 casas allanadas, 7 detenidos, el número, digamos, ¿no impresiona esto? Impresiona definitivamente, o sea, es una operación sobre un hecho concreto. ¿Cuántos otros hechos concretos hay en el país vinculados a la corrupción? Yo decía antes, no solo estamos ante un gobierno corrupto, sino estamos ante un Estado que tiene un diseño proclive a la corrupción. Y es lo preocupante que hay en el país. ¿Ese diseño solo se corrige con un cambio constitucional? Se corrige. Puede ser con un cambio constitucional para hacer una modificación de fondo, pero también se corrige haciendo pesos y contrapesos, ¿no? La única forma es respetar la división de poderes y la mutua fiscalización y que ciertamente no someter al otro para que no te investigue. División de poderes que hemos perdido estos 2 últimos años, sin duda, ¿no? Estamos perdiendo sin duda, ¿no? Muy bien, cuéntame la situación del Ministerio Público. ¿En tu larga experiencia política habías visto alguna vez un deterioro tan grande del Ministerio Público? ¿Ni siquiera Blancanélida? Mira, la debilidad del sistema político peruano la arrastramos durante bastante tiempo. Se ha ido construyendo instituciones, pero también se ha ido retrocediendo. Antes, en ausencia de partidos políticos, entraban las Fuerzas Armadas. Ahora las Fuerzas Armadas están bastante golpeadas con la experiencia que hemos tenido y es más difícil un golpe de Estado militar. Ahora, digamos, se ha recurrido a un escenario extrapolítico como es la justicia y el Ministerio de Justicia. Entonces, en eso se explica, digamos, todo lo que ha habido, digamos, con esta supuesta organización criminal en el Ministerio Público y la cual se ha venido utilizando para presionar en lo político, ¿no? Creo que la incursión de la política en estas esferas se debe a que la política en donde debía estar siempre, que es el sistema político del Congreso, está debilitado. Se traslada a otros lugares. Se traslada a otros lugares. Ahora, es primera vez en la historia de la República que se pide el impedimento de salida del país para una fiscal de la Nación, por muy suspendida que esté, Alberto. Exacto, además la fiscal de la Nación tiene un rango constitucional de la misma jerarquía como autoridad del presidente de la República, los congresistas, ministros. Alberto. Es bastante peligroso, pero también nos refleja el grado de descomposición política que tenemos en el país. No olvidemos que tenemos 6 expresidentes de los 8 últimos involucrados en hechos delictivos. Unos sentenciados, el otro lamentablemente y penosamente se suicidó, pero eso refleja, digamos, que estamos realmente en una situación bastante débil, ¿no? Y entonces, a partir de todo lo dicho, ¿cómo enfrentamos el escenario del 2026, Alberto? Bueno, yo creo, digamos, que hay que invocar a la movilización organizada, cívica de la población. Hay que invocar al fortalecimiento de la democracia al interior de las organizaciones políticas y ello también en la búsqueda de pactos y unidades en objetivos comunes en bien del país. O sea, si vamos a seguir divididos como izquierda y presentar 10 candidaturas y la derecha va a ser otro tanto, vamos a enfrentar una situación de bastante dispersión y que refleja en el fondo descomposición. Busquemos unir esfuerzos, sumar esfuerzos en torno a soluciones programáticas, visiones de país sobre las cuales uno se involucra en la política. Tenemos que superar este problema de que mucha gente entra a la política para buscar un boleto en un sorteo de suerte o busca como cree, digamos, que tiene los méritos porque tiene algún nivel de popularidad y no
discutimos y debatimos en torno a propuestas. Yo espero que con la inscripción de Nuevo Perú, que está próxima a concretarse, ya se concretó la del Partido de Trabajadores y Emprendedores y las otras inscripciones de izquierda, haya un esfuerzo unitario. Si no logramos la unidad, vamos a faltarle nuevamente al país. Pero fíjate, ese esfuerzo de unidad colisiona con dos cosas que pongo a tu consideración. Por un lado, la ausencia de desprendimiento político, porque todos quieren liderar la casa y todos quieren estar al frente. Pero más me preocupa lo segundo, la ley electoral no estimula las alianzas. Por cada partido que se suma es 1% más del padrón electoral que tienes que presentar, es decir, te complejiza la posibilidad. Mira, yo creo que cuando uno en política y en la sociedad adopta discriminaciones positivas, lo hace para buscar superar problemas. Y creo que lo que tú dices va en contra de eso, ¿no? En lugar de estimular la unidad, que Así debería es, ser, la ha complejizado. debía facilitarse. Incluso, digamos, si hay unidad, podría mantenerse el requisito o incluso disminuirlo para que haya el incentivo unitario. Ya después, cuando tengamos una democracia consolidada, buscaremos eliminar todas estas restricciones o estas discriminaciones positivas, pero ahora las necesitamos y no deberían impedirse, no deberían limitarse, sino estimularse. ¿Crees que la derecha política, sobre todo la derecha más boba de nuestro país, está mirando a Antauro Humala con la construcción de una nueva narrativa del violento, del que hay que eliminar, del que hay que sacar del juego político? Yo creo que la posición de Antauro Humala es una preocupación para la derecha, pero también desde nosotros de izquierda tenemos una preocupación con él porque quisiéramos que sea un actor más programático y menos emotivo, menos sin propuesta de salida, ¿no? Es fácil criticar, es fácil, digamos, tirar la piedra y otra cosa es, digamos, dar la propuesta de salida. Ojalá que Antauro Humala se sume a un esfuerzo programático de debatir seriamente el problema del país. Te lo planteaba en estos términos. No sé si estarás de acuerdo conmigo, porque a mí no me preocuparía Antauro Humala, de pronto soy muy ingenuo, pero en el supuesto que ganara las elecciones y que se radicalizara estando en el poder, el Congreso tiene los mecanismos para controlarlo, censuras gabinetes y nos vamos a nuevas elecciones. El problema es que en democracia hay que saber entender que hay que irse en el momento adecuado y hay que renunciar por intereses superiores, pero este Congreso nos ha demostrado que no están dispuestos a ello, Alberto. Mira, yo juego ajedrez y uno de los libros que más me impresionó era un libro que dice ¿por qué pierde usted en ajedrez? Okay. Y hay que, para competir, hay que entender que uno puede perder. Y uno tiene que saber, como tú dices, en política, en qué momento retirarse, en qué momento ceder. Así es. Tendríamos que entender, digamos, que no todo es en la actividad política victoria tras victoria y ascenso tras ascenso, sino eso es también que hay que buscar retrocesos o esperas para que se produzca una salida unitaria. Creo que hay que aprender a desprenderse. Ya, pero eso es una escuela que te la da el partido político. Lógicamente, entonces, la democracia al interior del partido te da eso y la solidaridad, el compañerismo. Por supuesto, claro. Pero los partidos políticos hoy no tienen correa de transmisión con las bancadas en el Congreso. Parecen islas aisladas completamente, ¿no? Derecha y izquierda, y también nosotros tenemos esas dificultades. Estamos haciendo el esfuerzo de buscar, digamos, una mayor vinculación con los congresistas que están cercanos a nosotros, pero es una tarea pendiente. En Nuevo Perú, ¿cuál es el proceso? ¿En qué están? Estamos ya, hemos presentado el último tramo de las observaciones. En los próximos 15 o 20 días nos deben dar ya la respuesta. Nos faltaban 384 firmas. Hemos presentado 5.000 firmas. Ok. Entonces es fácil prever, digamos, que vamos a superar. Había algunas observaciones en coherencia estatutaria, las hemos levantado. Espero que nos inscribamos. Estamos a punto de inscribirnos. ¿Tus comités están vivos, están activos, están haciendo vida política, Alberto, o están dedicados a hacer peluquerías? No, estamos queriendo revitalizar la política, ¿no? O sea, yo siempre soy un creyente en que la vida política colectiva obliga a ser democráticos y la democracia es sostén, digamos, de un sistema viable en el país. Tenemos que tener partidos colectivos y democráticos, y ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Y sobre eso, programáticos y unitarios, ¿no? La última vez que tú y yo conversamos, y ya con eso termino, Alberto, Otárola todavía estaba en el primerato. Hoy está Gustavo Adrianzen. ¿Te gusta la figura? ¿Crees que da aire al gobierno de Boluarte? No le da aire porque Gustavo Adrianzen es un Otárola
Reloaded. Con mejores formas nada más, pero es lo mismo. Lo que intervino en un organismo internacional americano respecto a acusarlos a los... No, eso fue impresentable. Claro. Y eso lo quitaba, ¿no? O sea, en política no solo tienes que serlo, sino también parecerlo. Seguro. ¿No? Y en política hay que también guardar sobre todo las formas. ¿Cómo mandó al diablo a las familias de las víctimas, no? Impresionante. A gritos. Así es, y eso no se puede admitir en una persona que va a ser premier, pues, ¿no? O sea, no... Es verdad. Alberto, muchas gracias. Como gracias, siempre. Carlos. Siempre es un gusto conversar contigo. Muy amable. Alberto Quintanilla ha estado con nosotros, excongresista de izquierda por la región Puno y que está trabajando activamente desde Nuevo Perú para revitalizar políticamente a la izquierda en nuestro país. Veremos qué pasa y qué le depara el futuro.